y además un revolucionario convencido. Da vueltas y vueltas por el país, tiene una capacidad organizativa tremenda y es un dolor de cabeza para la oposición, indudablemente. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarnos a tu programa. Siempre es un honor para mí estar acá. Muchas gracias. Mira, la oposición como problema en Venezuela. La oposición no debe ser problema en una democracia, ¿no? Pero la característica de la oposición en Venezuela es que se ha convertido en un problema realmente. Además, creo que tiene dos enfoques pudiera tener, ¿no? Uno es la propia composición de la oposición, por la falta de un liderazgo ante el país, no hay un liderazgo reconocido en la oposición, y dentro de esa falta de liderazgo, bueno, los agentes libres quieren hacer lo que mejor les parezca a ellos en determinado momento. Por eso vemos cosas tan incongruentes que alguien convoca marchas y no le dice a los demás, y después los demás tienen que medio arreglarse. Es esa falta de liderazgo que le ha hecho mucho daño a la oposición, mucho daño por la falta de coherencia, pero más allá de eso están las propuestas de una oposición que ha intentado unirse primero en aquella coordinadora democrática, luego le cambiaron el nombre poniéndole la MUC, pero en el fondo es la misma coordinadora, eso no hay ningún tipo de diferencia, son los mismos actores, y ahora esa misma MUC, ante la ineficacia de ella, se ha convertido solo en una unión de algunos partidos, no todos los que hacen vida allí, y son 4 o 5 partidos los que toman las decisiones. Entonces, esa falta de liderazgo, esa falta de una visión programática de lo que debe hacer una oposición, claro que se convierte en un problema para el país, porque de ahí vienen iniciativas fuera de la Constitución, ahí vienen iniciativas que, dejan en evidencia a una oposición que prefiere el atajo antes de ir a resolver los asuntos del país por vía electoral, pero además una oposición que no hace ninguna propuesta. Nosotros fuimos, José Vicente, a la Asamblea a discutir aquel caso, por ejemplo, del decreto de Obama. No, ellos votaron a favor de que Obama pueda aplicarle sanciones a Venezuela. Votaron en contra de rechazar ese decreto de Obama. Con el caso de Guyana, parece que lo entendieron a última hora, y los que se quedaron, por lo menos, aprobaron la propuesta presentada por nosotros de defender nuestra soberanía, defender nuestra independencia. Es una posición que luce descontrolada, y tal como luce, así actúa. Ahora, Diosdado, a un gobierno le interesa, le conviene tener una oposición, que es un factor de control y que forma parte del juego democrático. No le ha faltado al chavismo una iniciativa, una mano zurda para lograr que se racionalice la oposición y que se incorpore definitivamente a la democracia. Claro, bajo saber quiénes componen la oposición, por supuesto que nos ha faltado. Inclusive no solo que un gobierno le hace falta, sino que cuando no existe, el gobierno está casi que obligado a construir su propia oposición para tener una contraparte, ¿no? Nos ha faltado, pero mucho de eso tiene que ver, José Vicente, con que dentro de la oposición tú no sabes con quién hablar. No hay palabras. Bueno, tú eres José Vicente, yo siempre lo sostengo, pues, tú eres José Vicente desde que apareciste en escena. Vertical, siempre el mismo, pues, tu palabra por delante. Defendiste aquí a quien nadie defendía, lo defendía José Vicente, y así fuiste desde el primer momento hasta ahora. En la oposición uno no consigue nada de eso, no hay forma. José Vicente, en la Asamblea nosotros nos sentamos a hablar para llegar a acuerdos de Cámara, que llaman acuerdo de Cámara, es lo necesario para la convivencia en un Parlamento. Y hablamos ahí, donde está el estrado de la presidencia, de la Asamblea, de la directiva de la Asamblea, y cuando llegan a su sillón, alguien les hace una llamada y se acaban todos los acuerdos de Cámara. No acuerdos para llegar a componendas, no, sino acuerdos para la sana convivencia en la Asamblea. Nos hace falta una oposición, y no solo el presidente Maduro, sino el comandante Chávez muchas veces lo pidió. Ojalá haya sectores de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, que quisieran
hacer una oposición seria en Venezuela. Yo estaría dispuesto, José Vicente, con toda la... Y ellos lo saben además, porque uno atiende a tanta gente de la oposición en la Asamblea. Yo estaría dispuesto a hacerlo. Yo eso no tengo ningún tipo de problema de sentarme a hablar con quien sea, pero sostén con tu palabra lo que haga. Ellos no tienen palabra para nada. Ahora, ¿cómo explicar ese fenómeno? Que yo creo que es un fenómeno particular de Venezuela en este momento, ¿no? Hay gente inteligente y lúcida en la oposición, Claro, eso es indudable, sí. ¿no? Pero fíjate tú, ellos vienen de reveses en reveses, ¿no? En el campo de la insurrección y de la violencia fracasaron el 11 de abril, fracasaron con las guarimbas y han fracasado electoralmente en 18 oportunidades, ¿no? ¿Qué motiva que esa gente no extraiga del fracaso, de la derrota, una experiencia y lo lleve a reflexionar? Por la falta de una visión y de esa propuesta necesaria en la oposición. Me explico. No hay un plan en la oposición para decir dentro de un año, dentro de 2 o 3 años, vamos a hacer tal o cual cosa. A la oposición se le presenta la oportunidad de que alguien dijo, vamos para la salida, y nadie se opone. Nadie se opone. Dejan las locuras que corran fuera de la Constitución. Luego cuando fracasan por esa vía, vamos por las elecciones. Fracasan para las elecciones. Primero aquí José Vicente, que el CNE no decía la fecha de las elecciones. El CNE tiene que pronunciarse. Luego, que el CNE no están dadas las condiciones para las elecciones ahora. Que si no vamos a aceptar a UNASUR como observador, como acompañante, sino que queremos a la Unión Europea. Porque bueno, así son ellos, siempre buscando una excusa. Luego el 6 de diciembre, luego las elecciones, nosotros estamos plenamente confiados en un triunfo de la Revolución Bolivariana. No tengo, de verdad, estamos trabajando para eso, lo venimos trabajando a pulso. Pero dentro de esa derecha, mira, ellos mismos, José Vicente, son los que están alegres. Por ejemplo, porque Ledesma está en la situación que está, porque nos quitamos uno de encima. Porque Leopoldo López está en la situación que está. Ellos dicen, nos quitamos unos encima. Los que quedan allí, porque en esa posición, lo decía el mismo Ledesma en alguna intervención, que iban a las reuniones y tenían que entrar con un detector de metales para que no se dieran puñaladas entre ellos. Entonces es muy difícil conseguir una propuesta seria de ese sector para acá. Ahora, ¿tú no crees que en esa conducta que uno se explica de la oposición influye mucho ese carácter consular que tiene, esa dependencia de Estados Unidos, que prácticamente le traza la política, pues? Bueno, por eso te hablo de las llamadas en la Asamblea. ¿Cómo ellos van a votar en contra, van a ellos a aprobar un acuerdo que rechace la intervención de Estados Unidos por la vía de un decreto? No lo harían nunca, porque ellos reciben órdenes desde allá. Es una posición colonial. Ellos creen que todavía nosotros somos colonia, ellos creen que la Unión, los europarlamentarios pueden venir aquí a Venezuela a hacer lo que les da la gana. Además de instituciones tan desprestigiadas como la OEA, instituciones que no tienen ningún peso. ¿Con cuánto es electo un diputado en Europa? ¿Qué porcentaje? 8% de la votación, de la población. Va a venir aquí a Venezuela a meterse en los asuntos internos y aquí ellos se arrodillan y se van para allá a decirle, mire, vayan para Venezuela que nosotros no podemos resolver el problema. Eso hace que tú veas ataques de Estados Unidos contra Venezuela porque la oposición no puede. Es la ineptitud hecha política. Desde España, directo desde Colombia, porque la oposición venezolana es un desastre, no hay nadie. Y confirma lo que yo te estoy diciendo, la falta de un liderazgo. Porque si tuvieran un político que dirigiera la oposición y le dijera, mira, estos son los planes nuestros de 5 a 10 años. Y dentro de 3 tenemos que hacer esto y esto para poder cumplir los planes a largo plazo o a mediano plazo. Eso no existe. ¿Qué es el chavismo? Por la vía de las comparaciones tratan de definir el chavismo, que se parece al peronismo, que es un populismo, que es el comunismo con rostro venezolano, etcétera, etcétera. Para Diosdado Cabello, ¿qué es el chavismo? Tú sabes que voy a tratar de ilustrar con una anécdota. Cuando existía Quinta República, un día me llama el comandante Chávez. Me dice, ¿por qué tú no estás en Quinta República? Y yo le digo, comandante, yo no soy de Quinta República, yo soy chavista. Me decía yo en ese momento. Y él me preguntó eso, ¿no? ¿Qué era el chavismo? Yo le decía en ese momento que el chavismo era, bueno, el aluvión que uno encontraba en las calles
de una manifestación de amor hacia alguien que no solo era la figura, sino que fue capaz de hacer propuestas y realidad de sueños los venezolanos. La oposición lo entiende, José Vicente, tanto que ellos le dan como instrucción a sus candidatos que no hablen de Chávez. Prohibido hablar de Chávez, porque ellos saben que Venezuela es una mayoría chavista, inclusive este señor de León, Juan Vicente, ¿cómo se llama? Datanálisis, dice que Venezuela es un país de chavistas, dice una frase ahí, o una expresión, que están disgustados, no es ese el término que él utiliza, pero él lo admite, el chavismo se convirtió hasta en una forma de vivir. La gente dice, yo soy chavista porque soy parte protagónica de un proceso político donde no solo me consultan, me llaman para que vaya a votar, sino que yo puedo llegar a tener parte en las tomas de decisiones, desde los consejos comunales hasta la elección de mis candidatos o candidatos a la Asamblea Nacional, en unas elecciones primarias. Y el desgaste de, no digamos de la imagen de Chávez, pero sí del partido. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela es muy joven todavía, un partido joven, fue creado en el 2006 apenas, el 15 de diciembre del 2006. Vamos ahora, el año que viene, a los primeros 10 años del partido, cómo lo han atacado. Ahora, todo esto nos ha servido a nosotros para organizarnos cada día más. Cada día más. Claro que se nos ha ido una gente, bueno, que no tenía claro su nivel de compromiso político. Y ahí uno tiene que a veces hasta alegrarse, ¿no? Pero además se ha incorporado gente valiosa y el pueblo cada día se incorpora. Tenemos un nivel de organización, José Vicente, hoy, como tu programa, José Vicente, hoy, como nunca lo habíamos tenido para ninguna elección. Cuando digo esto, lo digo con responsabilidad, porque me ha tocado estar en las últimas 5 elecciones al frente de la primera vicepresidencia del partido. Y sé cómo estábamos para las elecciones desde el comandante Chávez, de la elección presidencial del 7 de octubre, hasta la elección de alcaldes, que fue la última. Y en este momento estamos en extraordinarias condiciones de organización. Yo lo percibo de esa manera, certifico de esa manera. Tenemos 3 niveles de patrulleros al 1/10, que es un engranaje perfecto para el voto seguro. Y eso va a funcionar. Tengo la certeza que eso va a funcionar el día 6 de diciembre. Desgaste. Bueno, ahí está nuestra propuesta. ¿Por qué la derecha no se atreve a presentar su propuesta? Otra de las cosas que ellos le dicen a la gente es, no hable contra el socialismo. Bueno, no hable contra Chávez, no hable contra el socialismo. Porque ellos saben que el modelo político nuestro es una propuesta hecha por el comandante Chávez y ellos no tienen ni una sola propuesta que no sea la propuesta del capitalismo. Pero nadie se atreve a defender el capitalismo de ellos. Tiene una gran contradicción interna. Estamos muy pocos días ayudados de las elecciones, ¿no? Entonces quiero que después de la pausa hablemos a fondo sobre el tema electoral, cómo es la perspectiva.